Pero bueno, se viene la charla. Sí, nos vamos ya con la próxima charla. 10 cosas que los desarrolladores deberían saber de la base de datos de Carlos Tute. Obviamente una de ellas es no olvidarse del where cuando borréis en la base de datos, pero para eso vamos a tener a Carlos Tute Senior, MySQL Consultant en Percona, es de Montevideo, Uruguay, amante de las computadoras desde chico. ¿Y la descripción? Uruguay, vos, ¿eh? Desarrollo de software eficiente, la interacción con base de datos. Discutiremos cosas como performance, escalabilidad, cuello de botella de hardware, query tuning y más. Pues un aplauso para Carlos Tute. Gracias. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, gracias por venir. Y bueno, en este momento les voy a hablar una charla ya dijeron el nombre, ya hicieron la introducción. Vendrían a ser 10 ítems que suelen ser los problemas más típicos o las cosas más frecuentes que suelo encontrarme cuando trabajo con clientes. Ya hicieron una breve introducción mía, así que seguimos de largo. Bueno, esta es la agenda, son los 10 ítems. Vamos a ir uno por uno, así que tranqui. Primero, eligiendo el motor correcto. Bueno, para todos aquellos que usan base de datos van a saber que hay diferentes tecnologías y un poco la gracia de cada tecnología es que tienen distintos casos de uso que tienen sus cosas positivas, sus cosas negativas. A grandes rasgos las podemos categorizar, por ejemplo, en bases de datos relacionales, que son las más populares. Por ejemplo, MySQL, Percona Server, Postgres, Informix, SQL Server y un montón más. Que vendrían a ser las bases de datos que se usan sobre todo cuando tenemos tipos de datos estructurados. Sabemos de antemano qué vamos a guardar, qué tipo de dato, qué tipo de columna. Se normalizan o se suelen normalizar y se pueden hacer joins. Después tenemos, por ejemplo, NoSQL o no estructuradas, que últimamente son las más populares, inclusive se usan bastante cuando no corresponde, pero ejemplos son MongoDB, DocumentDB, hay montones. ¿Cuál es la diferencia con las estructuradas? Es que en NoSQL podemos guardar cualquier tipo de dato, por ejemplo, en una misma tabla puedes guardar bicicleta, televisor y cosas que potencialmente pueden tener distintos tipos de datos. Columnar, el siguiente tipo de dato columnar, ClickHouse o algún storage engine de MariaDB y demás, que en vez de organizar los datos de manera por filas, digamos, se organiza por columnas para revisar dataseries o Big Data. Después tenemos Key Value Store, pueden ser llave valor en español. Cuando queremos guardar y encontrar rápidamente valores asociados a cierta llave, por ejemplo, passwords o cosas en memoria. Y por último, otro ejemplo, colas, queues, RabbitMQ, Kafka, montones más. Las queues se suelen usar cuando hay un generador de tareas y otro consumidor y hay que alojar las tareas o los ítems pendientes en algún lugar intermedio. Bueno, ¿por qué puse este ítem primero? Muchas veces cuando se desarrolla una aplicación se elige un motor de base de datos un poco por lo que está de moda, por lo que gusta usar, por el conocimiento de la gente que está desarrollando la aplicación. Y muchas veces cuando la base de datos es chica, cuando la cantidad de operaciones es poca, todas las soluciones van a funcionar bien. El tema es que cuando empiezan a crecer la operativa y la concurrencia, muchas veces se llegan a cuellos de botella en los que no se escala de buena manera. Entonces, lo correcto sería usar el motor correcto para el caso de uso correcto. Y con esto voy al segundo punto, escalabilidad. Está bastante asociado al primer punto, con algunas cosas extra. Cuando no estamos usando la herramienta correcta, a la larga se va a sentir. Capaz no a la corta, pero a la larga sí. Entonces, muchas veces, como venía diciendo, mientras incrementa la operativa, empezamos a tocar cuellos de botella, problemas de performance, concurrencia, bloqueos, degradaciones que de una manera u otra nos impactan el servicio. ¿Qué hay que hacer en ese momento? Y bueno, o escuchar el punto 1 y usar el motor correcto, o si no, empezar a escalar. Estrategias de escalamiento hay varias. Esto tiene una pata en desarrollo y otra pata en infraestructura. Se puede hacer, por ejemplo, escalar verticalmente, que es básicamente
tirarle plata al problema, contratar una instancia más grande y bueno, esperar que funcione mejor. A veces no es suficiente y hay que escalar horizontalmente. Eso tal vez ya sea un problemita de la parte de infraestructura, no tanto de desarrollo. Habría que poner réplicas, un balanceador de carga o de alguna manera rutear la carga para distribuirla entre más nodos. Y después, bueno, hay otras estrategias, por ejemplo, sharding o particionamiento funcional, que ya implican un poco de esfuerzo del lado de desarrollo, porque ya la aplicación a veces tiene que saber dónde ir a buscar la data, ya no es una base centralizada, a veces tiene que ir a buscar cierta información o ciertos esquemas a cierto lado, ciertas otras cosas a cierto otro lado, y eso complejiza un poco las cosas. Otra cosa importante sobre la escalabilidad, y este es un problema que veo siempre, es que muchas veces se testean las cosas en un ambiente mucho menor al de producción, tanto en hardware, en concurrencia y en el tamaño del dataset. ¿Cuál es el problema en esto? Que a veces si ejecutan un query que va a leer 10 rows o 10 tuplas, y va a ejecutar rapidísimo, porque leer 10 rows no consume nada. El tema es que la misma query con los mismos parámetros, a veces en producción, va a funcionar horrible. Ejemplo fácil, cantidad de transacciones que hago yo en mi banco. Muy pocas. La cantidad de transacciones que hace Amazon o Jeff Bezos. Y con toda la plata que tienen, se imaginarán que cada vez que corre una query, la misma query con los mismos parámetros, con la misma fecha, con lo mismo todo, y va a tener que hacer mucho más esfuerzo, inclusive siendo la misma query. Entonces, cuando testeen, háganlo en un escenario que sea mucho más real, con la misma distribución de datos, con la misma cantidad de datos, con el mismo tamaño del dataset, y tratar de emular las mismas condiciones de performance. Lo mismo cuando, hablando de vuelta del punto 1, cuando utilizan, por ejemplo, productor-consumidor, una cola y no usan RabbitMQ o un sistema específico para colas, cuando introducen y consumen un ítem a la vez, les va a funcionar bárbaro, no importa qué herramienta usen. Ahora, si van a testear algo que debería ser una queue de alta concurrencia, testénlo acorde. Y después, otra cosa por completitud para mencionar, muchas veces las queries no escalan linealmente. Entonces, si alguien testea algo y dice, bueno, esto anda bárbaro, capaz en producción, que hay 10 veces más datos, anda 10 veces más lento. No necesariamente, a veces las cosas degradan o escalan sublineales o degradan exponencialmente. Bueno, por eso la escalabilidad es un punto importante que a veces que hay que tener en cuenta en el largo plazo para que la base de datos funcione mejor. Bueno, tercer punto, este tal vez sea mi favorito, tiempos de latencia. Tal vez varios de ustedes ya conozcan esto, porque está en GitHub hace muchísimo. Lo paso a explicar para los que no lo conocen. Básicamente, cada cuadradito son la cantidad de tiempo que demora cierto tipo de operación. La primera columna vendría a ser CPU. La segunda en azul, memoria, la tercera en verde, red, la última en rojo, disco. Como pueden ver, a la izquierda del todo CPU, los cuadraditos negros, cualquier operación en CPU o CPU intensiva va a ejecutar muy rápido, casi instantáneo. Obviamente, mientras más trabajo hagan, más va a demorar, pero los ciclos de CPU son muy rápidos. Cada 100 ciclos de CPU es un cuadradito azul. Entonces, un acceso a memoria van a ser muchísimos ciclos de CPU. Entonces, los accesos a esa memoria son más lentos que los accesos a CPU, claramente, pero son muchísimo más rápidos que accesos a disco o latencia de red. Entonces, cuando desarrollamos una aplicación hay que tener en cuenta, obviamente si queremos priorizar la performance, hay que tener en cuenta los tiempos de latencia. Por ejemplo, si queremos funcionar lo más rápido posible, capaz que hay que evitar ir a disco lo más posible. Si hacemos un ambiente distribuido, capaz que hay que evitar poner 2 servidores o 2 bases de datos que están sincrónicas o en clúster, disminuir lo más posible la latencia entre las dos y no hacer un ambiente descentralizado. Entonces, los tiempos de latencia no es algo específico de base de datos, aplica para todo lo que tenga que ver con computadoras y es algo que es importante o que todos deberían saber, y es que, bueno, mientras más tiempo pase algo pegándole el disco, probablemente más lento va a ser. 4. Elegir el data type correcto. Disculpen mis habilidades de dibujo, por suerte me dediqué a las computadoras en vez del dibujo.
Bueno, ¿cuál es la importancia de esto? Muchas veces cuando se desarrolla una aplicación, delegamos en el framework o en el ORM qué tipo de datos vamos a guardar en la tabla. Muchas veces se elige número, te tira integer o begin por defecto, elegís strings o caracteres y te tira varchar 255 por defecto. Al que desarrolla le resulta rapidísimo, mapea la base de datos, totalmente transparente. ¿Cuál es el problema de hacer esto? Es que muchas veces si usas un data type más grande del necesario, vas a poder guardar menos cosas en la misma cantidad de tamaño. O dicho de otra manera, vas a precisar más memoria para la misma cantidad de información. Entonces, esto obviamente va a tener un impacto variable o difícil de determinar sin testearlo, pero para tablas grandes hay que ser cuidadoso qué tipo de datos guardamos y de qué manera. Por ejemplo, a modo de ejemplo, si van a guardar países o nacionalidades, muchas veces de antemano ya sabés cuáles son los potenciales países. Entonces, escribir un carácter que sea Argentina, Uruguay o una lista enorme de países va a ser muchos caracteres. Tampoco es que sea, no parece ser tan malo a priori, ¿no? En realidad, si lo guardas como numerado, va a ser un byte. ¿Qué es esto? Y varias veces menores o mucho menor tamaño. De vuelta, esto va a tener más impacto en tablas grandes. ¿Cuál es la otra ventaja? Comparar un enumerado es una operación, porque en el fondo un enumerado es un código binario. Comparar un carácter en la mayoría de las bases de datos tiene mala performance. ¿Por qué? Porque se compara un carácter por vez. Hay que fijarse el charset, el collation, entonces las comparativas suelen ser lentas. Entonces, en las tablas grandes es importante tratar de ser lo más compacto posible. Otro problema está en que a veces cuando se elige varchar 255, varchar es carácter variable, a efectos prácticos lo que se guarda siempre va a estar, al final va a terminar usando solamente la cantidad de caracteres que están guardados. Pero muchas veces para tablas temporales o para cuando se hace sorting o cierta operativa interna de la base de datos, se termina haciendo una allocation de la cantidad máxima definida en la tabla. Entonces, si van a guardar 5 caracteres, pero usan varchar 255, o sea, guardan a priori 255 bytes, cada vez que hagan un sort sobre esa tabla, van a alocar 30 veces más espacio del necesario, y eso también puede ser un cuello de botella o un gasto innecesario de memoria. Otro ejemplo de data types incorrectos es UID, por su sigla en inglés, o Identificador Universal Único. ¿Qué es esto? Es un string de 36 caracteres. ¿Cuál es el problema de esto? Que muchas veces cuando se alojan o cuando se guardan, están tan esparsos o distribuidos en disco que terminan amplificando la lectura. Muchas veces es mejor no usar esto como primary key, o al menos no guardarlo como char36, sino como binary 16, para tratar de compactar, que queden más juntos en disco y usando menos espacio, de vuelta, para ahorrar un poco en recursos y en memoria y en comparaciones. Conclusión de este ítem. Muchas veces cambiar los tipos de datos puede ser caro, cuando ya la aplicación está funcionando, pero en tablas grandes vale la pena. ¿Por qué? Porque si ustedes achican lo que están guardando y lo guardan de una manera un poco más compacta, va a mejorar los tiempos de backups, el tamaño del dataset, la cantidad de memoria necesaria, a mejorar la operativa de restaurar ambientes, y cuando tengan que migrar o hacer, por ejemplo, ir al cloud, probablemente mientras más chico sea todo, menos tiempo les lleve. Quinto punto, está un poco asociado a lo anterior, character set. ¿Qué es el character set? Es el abecedario que se va a guardar o cómo se va a guardar en un abecedario. Hay distintos tipos. A modo de ejemplo, los más populares son Latin 1, UTF-8, o que ahora se renombró como UTF-8 MB3, y UTF-8 MB4. ¿Cuál es la diferencia? Y Latin 1 solamente va a poder guardar números, letras, mayúsculas, minúsculas, y algunos chirimbolos más, pero muy pocos. ¿Cuál es la gracia de usar uno más grande, por ejemplo, UTF-8 MB4, y que se pueden guardar emojis? ¿Cuál es el problema de usar uno u otro? Y bueno, depende de lo que queramos guardar. Si ya sabemos lo que vamos a guardar y no son caracteres especiales, y si usamos uno más chico, mejor de vuelta porque estamos ahorrando en espacio y en recursos.
No tanto en disco duro porque es barato, sino en la operativa de, bueno, de cantidad de escritura, memoria necesaria y overhead al momento de manipular ese string. ¿Cuál es la gracia de usar UTF-8 MB4? Y si se quieren guardar emojis o algo un poco más complejo, tal vez sea necesario usar este tipo de datos. Yo lo que suelo ver es que se abusa mucho de UTF-8 MB4 y se guarda todo en UTF-8 MB4 Barcar 255 por defecto. Que de vuelta, en general para estandarizar y no está mal. Para tablas grandes convendría un poco tener cuidado. 6. Esta es una pregunta de entrevista. ¿Qué es un índice? Hace un tiempo estaba trabajando en otra empresa, tomé como 40 entrevistas. El 80% de la gente no me sabía decir qué era un índice o a lo sumo me decía que era para que ande más rápido. Ni siquiera me sabían explicar qué andaba más rápido o por qué. Bueno, ¿qué es un índice? Ahí está la definición. Es una estructura auxiliar de datos que contiene un subconjunto de la tabla principal ordenado a conveniencia o con otro criterio. A efecto práctico, imaginen que tengo esta tabla que es una primary key con 3 campos. A la derecha se pueden ver cómo serían los 3 índices en discos. Por ejemplo, la tabla estaría ordenada por el clustered index o la primary key, o sea, por el ID y después las demás columnas. Y cada índice va a estar ordenado primero por la primera columna, segundo por la segunda columna, etc. Y al final va a tener la primary key, siempre de manera oculta, aunque no esté explícito en la definición. Entonces, ¿cuál es la gracia de usar un índice? Imagínense, de vuelta un ejemplo. Una guía de teléfonos va a estar ordenada alfabéticamente por el nombre de persona y va a tener el número de teléfono. Entonces, si yo les pregunto, Juan Pérez, ¿cuál es el teléfono de Juan Pérez? Y van a la P, Pérez, Juan, y me dicen el teléfono. Si yo les digo, tengo este teléfono desconocido que me está llamando, ¿de quién es? Se van a volver locos para encontrar en la guía de quién es ese teléfono. Tienen que hacer la búsqueda opuesta. A raíz de un teléfono, saber a quién corresponde. Bueno, un índice te permite reordenar la información de una manera tal que va a ser eficiente para el tipo de búsqueda que queremos hacer. Entonces, la ventaja del índice y el motivo es para beneficiar a las queries, para evitar que hagan full table scan o que sean ineficientes, o para minimizar la cantidad de bloqueos, reordenar la manera que está organizada la data y resolver las queries más rápidamente. ¿Cuál es el problema? No son gratis. Si se fijan en la tablita de la derecha, la columna 1 está triplicada. Existe una vez en la tabla y 2 veces en los otros 2 índices. ¿Qué significa esto? Que cada vez que escribamos una row o una tupla en la tabla, en realidad hay ciertos campos que van a estar escritos en disco más de una vez. Hay gente que le gusta indexar todo, todas las combinaciones posibles. Eso significa que cada vez que se escriba una tupla en la tabla, se van a escribir múltiples copias de las distintas columnas en distintas estructuras o índices. Entonces, no es gratis. El beneficio, mientras el índice se use, es provechoso porque mejora las lecturas a costo de hacer las escrituras más caras y, obviamente, incrementar el tamaño del dataset. Entonces, es un trade-off que hay que evaluar. Por lo general, cuando tienen un query que ven que anda mal o que lee muchas más rows de las necesarias, y ahí les va a convenir crear un índice. 7. Queries autogeneradas. Esto también está relacionado a lo que dije de los ORM. Muchas veces al momento de desarrollar y para acelerar los tiempos, o a veces, inclusive porque se usan librerías o productos de terceros, se agarra lo que ya está generado, se reusa, se hace un query que usa un subquery ya generado o que directamente el framework te genera la query y marcha para producción. La mayoría de las veces funcionan bien, pero a veces hay queries que son monstruosas, que tienen queries adentro de queries, que hacen cosas muy extrañas y terminan siendo súper ineficientes. Si hacen un query audit y se dan cuenta que hay un query que es realmente costoso, a veces hay que terminar reescribiéndolos a mano, lo cual, por lo general, los queries ineficientes también son feísimos de reescribir, pero bueno, la manera de mejorarlo es escribiéndolos a mano. Si no, también hay otras herramientas, por ejemplo, algún balanceador de carga tipo ProxySQL, que es de capa de aplicación, o a veces algún plugin, te permiten, si no pueden modificar la query original, te permiten
interceptar la query y modificarla a mitad de camino. Obviamente genera un trabajo extra, no es nada automático, pero por lo menos se puede hacer del lado de la base de datos y no se puede hacer de la aplicación. 8. Niveles de aislamiento. Este es otro problema también que a veces pasa en ambientes altamente concurrentes. Para los que no saben lo que son los distintos niveles de aislamiento, bueno, están ordenados del primero al último. El primero es el que admite menos concurrencia, pero garantiza consistencia de datos. El último, al revés. Admite la mayor concurrencia a costo de relajar un poco la consistencia de los datos. Serializable básicamente significa que solamente un dato puede ser accedido y modificado a la vez. Muy poco concurrente. Repeatable read, que es por defecto, el modo por defecto de muchos sistemas, por ejemplo MySQL, garantiza que cada transacción va, a medida que va leyendo cosas, pone un lock y garantiza que se va a lo largo de la vida de la transacción a leer lo mismo, inclusive si la información va cambiando por otras sesiones. Read committed es un punto intermedio entre el último y el que acabo de decir. Una transacción va a ir, en la medida que la transacción siga viva y consulte los mismos datos, si esos datos fueron modificados, va a ver los nuevos cambios que hay. Y por último, read and committed, ese admite lectura fantasma, por ejemplo, porque cada vez que una transacción está a medio camino de comitear algo y se va a ver reflejado en cualquiera otra de las transacciones. ¿Por qué son importantes? Y porque va a depender de qué tipo o la criticidad de los datos, qué tipo de operativa tengamos o la criticidad de nuestros datos. Si estamos en un banco y no queremos que dos transacciones afecten a la misma cuenta en simultáneo, potencialmente generando inconsistencias, y probablemente vamos a tener que usar un modo de aislamiento bastante restrictivo. A veces se puede relajar si lo que estamos haciendo no es tan crítico o admite lectura fantasma. Cuando hay problemas de performance, a veces la solución es relajar un poco el nivel de aislamiento. Sobre todo tablas calientes o cuando estamos ante una operativa que capaz que el motor de base de datos que estamos usando no es el mejor. Y bueno, a veces relajar el nivel de aislamiento puede ser una solución, al menos temporal. 9. Seguridad en la base de datos. Bueno, la base de datos va a tener información o va a tener lo que ustedes guarden. Puede ser información crítica, no crítica. Pueden haber, por ejemplo, estándares de seguridad que hay que aplicar, PCI DSS, IPA o demás. Entonces, a nivel configuración, en la base de datos se pueden hacer ciertas cosas. Se puede garantizar que la comunicación sea criptada, que los usuarios tengan el mínimo privilegio posible. Hay un montón de cosas que se pueden hacer desde la base de datos. Pero desde el lado de desarrollo también hay que tener cuidado. Por ejemplo, o el ejemplo más típico es a veces selecta asterisco y te traes todas las columnas y todas las filas que hay. En vez de traerte, por ejemplo, solamente la información del usuario al que estás accediendo, a veces traen todo y filtran del lado de la aplicación. Bueno, hay que tener cuidado con eso, no solo porque es mucho más costoso traerte una tabla entera al lado de la aplicación para luego filtrar, sino porque además a veces eso da lugar a agujeros de seguridad. Porque a veces el usuario termina de manera invisible o a veces visible trayendo información que no debería ver o no le debería llegar. Y bueno, a veces es para problema o multas en caso de que pasen cosas poco fortuitas. Hay otras cosas más a tener en cuenta, cómo se guarda la información, qué tipo de información se puede guardar, a veces, por ejemplo, en transacciones económicas, a veces hay datos que solamente pueden estar vivos en la aplicación mientras se hace la transacción, pero no se puede guardar toda la información, solamente se puede guardar un subconjunto de datos y otro no debería estar en la aplicación. A veces hay que enmascararlos, a veces hay que desloguear el usuario o tener cuidado de qué tan explícita es el acceso del usuario. Y a veces conectarse, desconectarse o usar passwords o pedir cambio de password frecuentes para también garantizar cómo son los accesos. Bueno, último de estos 10 ítems, algo que también se ve por épocas. Muchas veces cuando algo se pone de moda, sale una nueva versión, a la gente le gusta actualizar.
Actualizar no es gratis y de hecho muchas veces una migración suele ser traumática o problemática. ¿Por qué? Porque muchas veces una versión nueva a veces tiene regresiones, bugs, ineficiencias, a veces, por ejemplo en base de datos, muchas veces pasa que una versión nueva mejora la concurrencia a costa de empeorar los tiempos de ejecución single thread o de un hilo de ejecución. Entonces a veces ciertas queries pueden degenerar en performance o, bueno, tal vez sea necesario primero para escalar y segundo porque por un tema de mantener soporte a veces es obligatorio migrar. Bueno, entonces, no siempre es más rápido migrar a una versión más nueva, de hecho muchas veces es lo opuesto. Y si van a migrar, siempre testeen. Sobre todo en base de datos es costoso hacer cambios una vez que ya migraron o volver para atrás. Lo importante de vuelta es testear, 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 sobre todo en ambientes similares a producción. Y si la data es crítica, mi sugerencia, o si la aplicación es crítica, mi sugerencia siempre es tratar de ir de versión estable a versión estable y no ser muy innovador, porque a veces si no testeaste bien o te metes muy rápido en una versión nueva, te puede salir mal o generar un estrés o trabajo extra. Bueno, conclusiones, o qué me gustaría que se lleven de esta charla. Muchos de los ítems que mencioné, o cada vez que interactúo con algún cliente, alguno de los ítems siempre es uno de los grandes problemas que tienen los clientes. Entonces, tener en cuenta el tema de performance y tener en cuenta el tema de escalabilidad, por lo que es importante utilizar la herramienta correcta, la versión correcta, el producto correcto. Siempre van a haber problemas de performance tarde o temprano, porque en la medida que incremente el tráfico, la concurrencia o se genere queries nuevas, funcionalidades nuevas, eventualmente van a llegar a un cuello de botella y van a tener que explorar cuál es el problema y cuál es la solución. Y siempre que testeen algo o introduzcan nuevas funcionalidades, testearlo. Mientras mejor testeen y en un ambiente más real, mejor. Bueno, les dejo unos links para seguir investigando. Por lo general la documentación oficial siempre es un buen recurso. En Percona tenemos un blog gratis de varias tecnologías y para los que les gusta la performance, Brendan Gregg es uno de los capos del tema. Bueno, con esto pasamos a las preguntas, que ya estoy medio pasadito de tiempo. Bueno, un gran aplauso. Bueno, muchas gracias por la charla. ¿Preguntas? Por allá. Agarra un segundo el micrófono, así te escuchan en el online. ¿Usted qué recomienda para base de datos grandes? ¿Sólidos o mecánicos? Los discos mecánicos se usan sobre todo, son mucho más lentos, pero más baratos. Para Data Warehouse, si no te importa la performance, y probablemente es una solución económicamente más viable. Mientras se pueda disco de estado sólido, va a ser más caro, pero siempre te va a andar mejor. Cuando usas ambientes cloud, por ejemplo, el único motivo básicamente para ir a los discos mecánicos es plata. Bien. ¿Otra pregunta? ¿Vos ves algo de ahí? Hola. ¿Algo? Allá. Acá. ¿Cómo estás? Muy buenos los tips. Felicitaciones por la charla. Te quería preguntar qué opinión tenés acerca de los datos que son PCI. ¿Qué recomendación das? ¿PCI DSS? Sí. Di una charla justo de eso ahora en el Percona Live en mayo. Bueno, PCI DSS es un estándar que hoy en día son 270 páginas más o menos. No está hecho para base de datos en sí. Básicamente dice lineamientos que después los tienes que llevar a tierra. Si te interesa, busca mi nombre y PCI DSS, vas a encontrar, porque de la cantidad de ítems mencionados en PCI DSS, muchos no tienen nada que ver con base de datos, solo algunos. Habla de cosas, por ejemplo, qué tipo de datos se pueden guardar, qué tipo de acceso, control de acceso, cambios de password. Hay un montón de cosas que son más bien del lado de infraestructura, más que de desarrollo. Entonces, bueno, es muy difícil garantizar
que algo cumple PCI DSS, ¿no? Es muy difícil hacer un checklist y decir cumple PCI DSS. Tenés que mirar los datos, o sea, tenés que estar familiarizado. Digamos, contratar una empresa externa es complicado que te garantice PCI DSS. Al final del día, vos tenés que fijarte qué guardas en la base de datos y quiénes y de qué manera acceden a los datos. Y si querés, tengo, como te decía, buscá mi nombre en Google, PCI DSS Percona, y te van a salir un par de juegos de slide de cómo implementar PCI DSS en MySQL. Bien. ¿Preguntas? Allá. Buenas. Bueno. Mi pregunta era la siguiente. Bueno, primero, gracias por tu conocimiento y por tu tiempo. En función de que te viene un cliente nuevo y te pregunta, no sé si te preguntaría, que sería un criterio tuyo de on-premise o cloud, las bases de datos. ¿Qué criterios usas para definir una u otra? Esa es una pregunta que va a depender del gusto del consumidor. Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. El cloud hoy en día, por ejemplo, para poner un ejemplo, AWS ofrece 3 niveles. Las instancias S2, básicamente, que te da la instancia que vos tenés que manejar los paquetes, que instalás y hacer el mantenimiento. Después tenés, por ejemplo, RDS, que ya no manejás el sistema operativo, ya no tenés control, pero manejás todo de la base de datos para adentro. Y después tenés Aurora, que ya ni siquiera no tenés ni siquiera métricas, podés ver las métricas de performance, pero ya ni siquiera te tenés que preocupar mucho del patcheo ni de la configuración. Entonces, ¿qué elegir? ¿On-premise o cloud? Depende si es un cliente chico, un cliente grande, depende de qué tipos de datos. Hay compliances que te piden que vos manejes la data, entonces tiene que ser vos tenés que gestionar tu infraestructura y alojar la data localmente. Si es algo chico, bueno, ya opinión mía, digo, no es que sea un must, pero para algo chico muchas veces es mucho más fácil ir al cloud porque en 2 clics piñás la instancia, si tenés que escalar son 2 clics más, es todo súper fácil y rápido, pero muchas veces te termina saliendo más caro. Entonces, capaz que es un tema de volumen y un tema de gustos y un tema de compliance. Para cosas más grandes o compliance y probablemente te vayas on-premise, para cosas más chicas o si te interesa escalar, y el cloud va a ser bastante más lindo, amigable y fácil de usar, pero con menos control. Bien. ¿Otra? Por allá. Hola, ¿qué tal? Buen día. Quería escuchar tu opinión con respecto a base de datos relacional y no relacional. ¿Cuál es tu opinión y los ambientes en cuál utilizarías una u otra? Eso va a depender de la operativa, la cantidad de datos y los queries. Una base de datos relacional, básicamente vos tenés que saber de antemano qué vas a estar guardando y el formato de esos datos. Y si tenés que mezclar, por ejemplo, el típico caso, ejemplo, empresa, empleado, facturas, ítems y que están asociados unos con otros y que a veces joinías para un lado, a veces para otro, a veces un reporte mezclando todas las tablas. Relacional, la ventaja que tiene es que, bueno, es estructurado. No relacional, y muchas veces lo que termina pasando en una base de datos no relacional es que es como una bolsa que tirás todo para adentro. No vas a normalizar probablemente por un tema de performance, consumís la misma tabla, metés, por ejemplo, el ejemplo que dije, productos de venta, metés un televisor, un auto, un caballo en la misma tabla y entra porque, aunque sean tipos de datos distintos, con características distintas, vos podés guardar lo que vos quieras. Entonces, conclusión, en realidad son cosas distintas, casos de uso distintos, que a veces se mezclan un poco, o hay gente que usa una para un caso de uso que capaz que no es el mejor, pero zafa, pero son casos de uso distintos. Mi opinión es, primero pensar qué querés, para qué la vas a usar, y usar una u otra, y si tenés una mezcla de 2 cosas, y a veces tenés que tener 2 sistemas e interactuar con los 2, para datos estructurados con uno y para no estructurados con el otro. Bueno, tenemos muy poquito tiempo y vos no sabés la cantidad de preguntas que tiene en la aplicación de Swapcard y mucho más. Y ahora se viene el break, así que no sé si después o durante el break, mientras estás comiendo un pancho o algo, la gente te puede hacer un par de preguntas. Así que le damos un aplauso gigante.